Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así a la letra: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Nada os dañará. Nada es, subraya esa palabra, nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, aleluya. Vamos a hablar bajo un tema en esta hora. Aleluya. El tema es: asegúrate que estés escrito en el libro de la vida. Estamos aquí en la iglesia. Hermanos, lo más importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Si no está nuestro nombre escrito en el libro de la vida, entonces, hermanos, estamos perdidos. Estamos aquí en la iglesia. Aquí, ¿verdad, hermano? Hubieron 70 discípulos. 70 discípulos, hermanos, las cuales el Señor les instruyó, les enseñó, los preparó y los envía a los 70 a hacer la obra de Dios. Los envía a los 70, hermanos, viendo la gran necesidad que había, ¿verdad, hermano?, en lo que concierne el trabajo en el ámbito espiritual. 70 los envía. Y él incluso parece que en unas cartas dijo, ¿verdad, hermano?, de lo que él escribió de los evangelios, no me acuerdo cuál es la cita, pero él dijo: a la verdad dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Mucho trabajo hay por hacer en el Señor. Y hay una gran necesidad. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué hay una gran necesidad. Porque el enemigo, hermano, no se detiene. El enemigo, hermano, que Dios lo reprenda. Él va abarcando zona, va abarcando territorio. Ese no para. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué, hermano. Porque sabe que el tiempo se le está acercando. El enemigo sabe que el tiempo se le acaba. Por eso es que él, hermano, aleluya, está máximo en este siglo XXI. Se imagine que en el tiempo de Jesús, hermano, el Señor los prepara. El Señor dijo: la mies es mucha, los obreros son pocos, hermano. Y ahora, cuando la maldad se ha incrementado tanto o en más grande, hermano, que en el tiempo del Señor. Porque el enemigo no se detiene. Hay gente, hermano, aleluya, que están siendo estorbados por espíritus. Hay gente atada, hay gente enferma, hay gente, ¿verdad, hermano?, con una gran necesidad, hermano amado. Y aquí, aleluya, solamente se puede llevar a cabo un plan de liberación a través del evangelio, que es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No se puede por otra forma más. Esta labor, esta tarea, no se puede en otra área más. Ni que le somaten hierba, le tiren ruda, va, hermano. Ni porque, aleluya, lo lleven con los mejores psicólogos, con, ¿verdad, hermano?, los mejores médicos. No, esto no es, hermano, con ciencia terrenal. Esto solamente es con la ciencia divina del Dios de la gloria. Que el Dios todopoderoso es poderoso para liberar. No importa la condición del ser humano.
Ataduras de todo tipo hay, iglesia. Demonios, espíritus de toda clase hay operantes en la tierra. Y fíjese que aquí, hermano, los 70 fueron enviados. Estamos aquí en la iglesia. Discípulo, y la palabra discípulo, hermano, es una persona, aleluya, que se ha dejado enseñar. Se ha dejado, hermano, aleluya, formar. Porque no es cualquiera que puede ir a hacer esta misión. Estamos aquí en la iglesia. Ahora cualquiera se sabe un texto bíblico de memoria y ya quieren, hermano, aleluya, ir a echar fuera demonios, ya quieren ir a hacer la obra de Dios. Pero primero, hermano, hay un tiempo, porque hay un tiempo de procesamiento, de enseñanza. Discípulo es el que se deja enseñar, aleluya. Entonces, hermano, cuando ya la persona ya está lista, entonces Dios envía. Porque Dios va a ser el que va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, hermano, aquí vemos, ¿verdad? Estos 70 ya con la bendición. El Señor les dice, yo les doy poder. Vayan que van con mi autoridad. Vayan que van, aleluya, delegados de parte mía. Y no va a haber diablo que se les vaya a resistir. Estamos aquí en la iglesia. Entonces, hermano, mire, hay tantas cosas que hay en esta tierra. Y nosotros sabemos perfectamente, ¿verdad, hermano? Aleluya, que solamente se puede desbaratar el imperio de las tinieblas solo con el poder de Dios. De otra forma, no se puede. Por eso hay que ayunar, hermana, hay que vigilar. Ahora tenemos vigilia. ¿Cuántos dicen amén? Son pocos los amenes. Hermano, en el mundo espiritual, los demonios, hermano, no van a respetar si una persona no tiene, aleluya, al Dios de la gloria adentro. Los demonios allá afuera no van a respetar si de parte de Dios la persona no tiene nada. Aquí hay que tener, hermano, aleluya, al Señor. Y lo que nos hace tener al Señor, aleluya, dentro de nuestra vida es la búsqueda, es la obediencia, es el sometimiento, es, verdad, hermano, aleluya, el respetar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, los 70 volvieron con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Y por qué, hermano? Mire, porque ahora nosotros vemos, ¿verdad?, cuántas cosas, incluso aquí, ¿verdad?, cuántas liberaciones, cuántos, ¿verdad, hermano?, espíritus salen de los cuerpos, cuántas enfermedades, porque las enfermedades, hermano, son espíritus que tienen atado el cuerpo. Si cualquier enfermedad que la persona me quiera mencionar, sea artritis, diabetes, ¿verdad, hermano?, úlcera, sea riñones, sea, ¿verdad, hermano?, ácido úrico, sea, ¿verdad, hermano? ¿Cómo le llaman esta? La anemia, la azúcar que le llaman, ¿verdad, hermano? Todo tipo de enfermedad que me quiera mencionar la persona, hermano, son espíritus que atan los cuerpos y los tienen atados. Por eso es que cuando, hermano, aleluya, una persona llena de Dios, una persona, vea, hermano, aleluya, que vive para Dios, se cuida para el Señor, tiene ayuno, tiene oración, tiene vigilia, aleluya, y le pone la mano a aquella persona, inmediatamente hay un, aleluya, efecto en el mundo espiritual, porque los demonios, aleluya, no resisten al poder del Nazareno. ¿Cuántos dicen amén? No es por el hombre, ni es por la mujer, ni es por el color de pelo, color de piel. Aquí es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Dios conoce todos los corazones y el Señor, yo pienso que cuando les contesta a estos discípulos,
Yo pienso que ha de haber pulsado sus. Porque el Señor, si usted se da cuenta en todo, va, hermano, la gente, por ejemplo, mucha gente le dice, Señor, te seguiré, y pum, les contestaba el Señor. Estamos aquí, hermano. Y también diálogo, ¿verdad, hermano? Como la mujer cananea también, ¿verdad? Honraba la fe. Y a veces, como el rico también, ¿verdad, hermano? Y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y la contestación, porque él veía siempre las cosas del corazón de la persona. Con esa, ¿verdad, hermano? Aleluya, contestación. Pero el Señor, como Él lo sabe todo, ¿cuántos dicen amén? Y aquí los 70 volvieron, hermano, aleluya, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ya me imagino a aquellos, hermanos, contentos viendo, aleluya, que aquellos espíritus, ¿verdad?, salían de los cuerpos, aquellas gentes quedaban libres, viendo la mano de Dios. Hermano, qué lindo es ver grandes victorias, grandes, ¿verdad, hermano? Aleluya, respaldo de parte de Dios. Eso es una bendición. Pero la bendición más grande es, aleluya, que allá arriba te vean a ti como una candidata para entrar al reino de los cielos. Que allá arriba, aleluya, te conozcan, aleluya, por lo tal que tú eres en la tierra. Porque aquí, hermano, lo que vale, lo que importa es que un día estaremos entrando por las calles de oro y ese mar de cristal, la vida eterna, el reino de los cielos. Eso es lo más importante, iglesia, la salvación del alma. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque no dice, ¿verdad?, el que eche fuera demonio va a ser el que se va a salvar. Incluso dice que aunque tenga dones, si no tiene amor. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, hermano, lo importante es, aleluya, hermano, es que nosotros tengamos, ¿verdad, hermano?, el gozo de nuestra salvación. Como decía David, ¿verdad, hermano?, cuando cometió aquel adulterio, todos sabemos el libro de los Salmos, y no estoy mal, 52. Dice, devuélveme el gozo de mi salvación. David sabía, hermano, que no estaba viviendo conforme Dios quería que viviera. Había cometido falta. Y él, aleluya, no sentía, ¿verdad, hermano?, ese gozo de su salvación. Y lo buscó y lo buscó. Y claro, pues Dios es un Dios lindo de restauración. Lo restauró el Señor. Entonces, hermano, si pierde el hombre y la mujer pierde su salvación, pierde, hermano, todo. Aunque eche fuera demonio, aunque hable lengua, aunque vuele en el aire, ¿verdad, hermano? Porque ahora está en el aire, hay gente que se amarra y dice, yo estoy en el aire. Aunque tenga los dones, ¿verdad, hermano? Los 9 dones puede tener. Aunque tenga, ¿verdad, hermano?, pastorado, tenga lo que sea que quiera tener. Aunque en el mundo de las tinieblas, ¿verdad, hermano?, sea un respetado. Aleluya. Pero si no tiene su salvación, no tiene nada. ¿Cuántos dicen amén? Es lo más importante, hermano, la salvación. Ya me imagino aquello, Señor, aquí estamos de regreso, Señor. Viera, Señor, cuánta maravilla vimos con la misión que nos encomendaste. Se nos sujetaban los demonios en tu nombre, Señor. Mirábamos grandes cosas y estamos alegres, contentos. Ustedes se regocijan por eso. Estamos aquí en la iglesia. Mejor alégrense que sus nombres estén anotados allá arriba. Dice, volviendo a los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mire, hermano, la palabra sujetar, hermano, hermano, la palabra sujetar es decirle a alguien que, por ejemplo, que se detenga, se tiene que detener. Que camine, se tiene que caminar.
Se le da una orden a una persona, hermano, que se sujeta y se respeta la orden que se da. Eso es sujetar. ¿Cuántos dicen amén? Y si te tuve, ya me imagino aquellos diablos, ¿verdad? ¡Ey, mudeca! ¡Sal fuera! Todo lo que estos hombres decían con la autoridad, pero no eran por ellos, hermano. Vuelvo y repito, porque a veces el hombre se quiere echar, mire, flores. Se quiere, hermano, tirarse porra él mismo. Y aquí, hermano, aleluya, lo que Dios nos da por su infinita misericordia, somos siervos inútiles. Todo lo que nos ven por las redes sociales, porque hay tantos que se creen, hermano. Hay tanta gente, hermano, que se cree, hermano, no es por nosotros. Si nosotros, hermano, somos nomás un instrumento, somos nomás vasos, nosotros somos polvo nomás. Aquí es porque el evangelio de Cristo es poder de Dios. El apóstol Pablo lo dijo, hermano, en el libro de Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Porque el evangelio no es comida ni bebida. El evangelio es poder. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y que le escuchen los demonios. El evangelio es poder. Por eso es que en ese nombre de Jesús está la victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo venimos administrando, hermano? Controle una persona como administra. Le doy el consejo. Quiera que va, hermano. Contrólelo como administra. Porque ahora hay gente, hermano, que ya ni el nombre de Jesús lo utilizan. Algunos se atreven a mencionar hasta otro nombre, que Dios reprenda al enemigo. Pero él dijo, ¿verdad, hermano? ¿Qué dijo el Señor? En mi nombre. En mi nombre. Porque en ese nombre, hermano, ya está decretado, establecido. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que en el nombre de Jesús de Nazaret iba a haber un respeto, porque Él es la autoridad. Él está por encima de todo espíritu de las tinieblas, porque Él triunfó, Él venció, exhibió públicamente la derrota del diablo en el Calvario. Por eso es que el Dios de la gloria nos da poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, no es esto el echar fuera demonios que nos caracteriza, hermano, para ir al cielo. Porque, ay, qué sierva tan ungida. ¿Cómo la respetas en el mundo espiritual? Ah, qué mujer, ¿verdad? Que cuando ora por los enfermos sanan. No es eso lo que la va a llevar al cielo. Lo que va a llevar al cielo, hermano, es nuestra consagración, nuestra obediencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que esto es parte que Dios nos da mientras estemos en esta tierra, hermano amado, para poder llevar a cabo un labor, una obra, porque este mundo está plagado de diablos, de demonios, hermano. Hay gente que está en la iglesia que está endemoniada. Hay gente que está endemoniada. Por eso yo les digo, hermano, cuando usted recibe su bendición, no deje que el diablo haga con su vida allá afuera con lo que él quiere. Porque, hermano, el enemigo entra como Juan por su casa. Así los tienen. Y juegan con ellos. Juegan a las escondidas. Se dejan manosear por este ser tan malvado, tan perverso, tan feo. Hay que cerrarle las puertas a las diabluras. ¿Qué síntomas, pastor? Mira, cuando a veces el diablo, aleluya, te quiere poner ideas huecas, malas en la mente, discernir, hermano, discernamos que el diablo es perverso, se está metiendo. Estamos aquí en la iglesia. Imagínate que aquella mujer enjorobada, hermano, ¿cuántos años estaba tú atada? 18 años estuvo. Y era hija de Abraham, era una mujer conocedora de Dios, pero estaba atada.
Así hay gente, hermano, que llevan años dentro de la iglesia y están atados. Por eso yo los paso aquí, hermano, algunos. Y algunos, ve, hermano, se quedan ahí en su silla. A otros les caigo por allá con la mano llena de aceite. ¿Verdad, hermano? Algo hace Dios. ¿Qué pasará en el mundo espiritual, hermano? Que Dios nos permitiera ver, ¿verdad? Cuando haya ministraciones, cuando, ¿verdad, hermano? Hay manifestaciones diabólicas, es una guerra, hermano, terrible. Entonces, mire, vamos a seguir. Y le dijo, dice aquí, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuántos dicen amén? Yo veía a Satanás caer como un rayo. Pocas palabras le está diciendo el Señor. Miren, ustedes vienen gozosos por lo que ustedes vieron. Ustedes vienen alegres por lo que pasó. Pero yo miré más cosas más grandes que las que ustedes han visto. Al mero jefe de esos diablos que ustedes fueron a expulsar, a ese yo lo vi caer del cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Al mero cachudo, que Dios lo reprenda. Al mero tenazudo. Así que no se regocijen por eso. Mire, hermano, que Dios nos ayude. A veces, hermano, Dios no nos usa porque Él ya sabe qué va a pasar cuando te use. Porque a veces no se le da la gloria a Dios. A veces, ay, dice, no, y que yo, y que aquí, y que no, ese yo no vale aquí en este, hermano, en este caminar del evangelio. Aquí es Cristo. Aquí es el Señor, aquí a Él la gloria, todo lo que pasa, a Él la alabanza. Nunca, hermano, pretendamos sacar el cuello, porque Dios de la gloria no comparte su gloria con nadie. Él quiere que se le honre a Él, solo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, Satanás cayó como un rayo del cielo. Y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pocas palabras, lo que ustedes han visto es porque yo les di a ustedes ese poder. Es porque, aleluya, yo a ustedes los delegué, ya a ustedes ya les di la bendición. Pero no regocijéis que los espíritus te os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En otro de los evangelios dice, en el libro de Mateo dice que nuestro nombre estén escritos en el libro de la vida. Aquí dice que nuestro nombre, dice, sino regocijados, dice que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, el echar fuera demonios, sanar los enfermos, nos salva. ¿Estamos aquí en la iglesia? El echar fuera demonios, sanar los enfermos, nos salva. Nos salva. ¿Dónde está Mateo? Miremos Mateo capítulo 7, 21. Mucha gente está echando fuera demonios, mucha gente, hermano, está sanando enfermos, pero al final no van a ser salvados. Más bien el enemigo, hermano, los tiene engañados, que a través de lo que ven se van a salvar. No nos confundamos, hermano. 7:21. ¿Estamos aquí en la iglesia? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es
El que va a entrar al reino de los cielos, el que hace la voluntad de ¿quién? Del Padre que está en los cielos, no el que echa fuera demonios. Muchos me dirán, escuche, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos, oiga, no pocos, hermano, muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Podrán ser conocidos en el mundo de las tinieblas, pero en el Señor son unos desconocidos. Oye, ¿de qué sirve, hermano, que me conozcan en el mundo de las tinieblas? Y tal vez ser respetado en el mundo de las tinieblas. Pero y con Dios, pues. Aquí, hermano, lo que cuenta es agradar a Dios, porque ese es el objetivo del hombre y de la mujer, porque el único que nos va a salvar es Dios y nos conviene agradar a Dios. ¿Y cómo se le agrada a Dios? Él dijo al pueblo de Israel, ya no quiero más sacrificio. ¿Estamos aquí en la iglesia? Ya hastiado estoy yo de tanto holocausto, de tanto animal que ustedes matan. El Señor dijo, obediencia quiero. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Obediencia quiero. No dijo, echen fuera demonios, es lo que quiero. Hagan milagros, es lo que no. Obediencia. El abecedario del cristiano, ¿cuál es, hermanas? Obedecer. Estamos aquí en la iglesia. Mire, hermano, mucha gente se va a confundir. Aquel día, ¿sabe? Porque, mire, usted se mete a las redes sociales, ¿verdad, hermano? Ah, no, salen demonios. Ay, la gente. Ay, cuántas, ¿verdad, hermano? Ustedes. Hay gente, y por eso dicen, Dios está conmigo, Dios está aquí, estamos viendo, ¿verdad, hermano? Así lo dicen ellos, estamos viendo. Dicen que Dios nos ve. En aquel día. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, es la palabra de Dios. Tu palabra no se puede, hermano, negarse. Ella ya está. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que por esta palabra vamos a ser condenados. El Señor dijo, yo no lo voy a condenar. El Señor Jesús, yo no, pero la palabra lo va a condenar. No he venido a condenar, para hacer la palabra. Entonces, ¿qué piensa la gente? Está Dios, no nos equivoquemos, hermano. Una vida que están desordenados, peor las iglesias liberales, ¿verdad, hermano? Un relajo que tienen esta gente. Pero vieran, echan fuera demonios. Sí, por su palabra. Saúl, hermano, pensó que Dios estaba con él. Y ya Dios lo había, ¿qué cosa? Desechado. Así hay mucha gente, hermano, creen que está Dios, pero en aquel día le van a decir, pero Señor, ¿cómo es posible que no tengo parte contigo? ¿Acaso lo que vimos allá de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos y de todas estas cosas? El Señor, ustedes nunca los conocen, nunca. O sea, no hubo, la palabra nunca es, ni tan siquiera hubo un tiempo que los conocí. Para decirle, miren, hubo un tiempo que sí los conocí, pero hubo otro, ya después ya no los conocí. No, aquí nunca los conocí. ¿Me están entendiendo? No nos equivoquemos, hermano. No es a cualquier iglesia que hay que ir. No es a cualquier iglesia. Y aparte, ¿verdad, hermano? De tanto hombre que, ¿verdad?, son rebeldes, no se quieren someter, se aprenden 2 textos de la Biblia y allá van y ponen su localito allá y le ponen un gran título, Ríos de agua viva, y aunque esté muerto el fulano. Esa parte, hermanos, los que van y ponen su obra. Esa gente, hermano, no están ni ungidos. Fue el gozo a medio mundo. Ten cuidado quién es tu pastor o quién te va a pastorear o a qué iglesia, vea, hermano, se va a meter lo que nos ven por las redes sociales o a qué iglesia. ¿Qué tal si es un rebelde que te va a estar administrando? Te va a transmitir rebeldía. Lo que el hombre, hermano, tiene es lo que deposita. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo recuerdo cómo, hermano, mi pastor allá en la asamblea lo tomaba el Espíritu Santo. Y eso transmitía. ¿Cuántos dicen?
Pero un seco. Ay, está el seco allá, como que es palo seco. Venga, sierva. Ay, 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 una marqueta de hielo sentí que me puso usted encima. Se queda. Así está ahora, hermano. Pero aleluya, aunque el hombre sea chiquitillo, hermano, con todo respeto a muchos guatemaltecos de los otros lugares o los que nos están viendo por las redes sociales, aunque no tenga tal vez ni tamaño, aleluya, aunque tal vez no tenga ni buena vestimenta, pero si tiene el poder de Dios, aleluya, Dios respalda y los diablos retroceden. Si ese ministro está en obediencia, Dios, hermano, no va a fallar. ¿Cuántos dicen amén? Dijeron a mí, mire, yo a usted lo veo, me dijo la sierva, usted va a ser pastor, va a ser pastor. Hicieron ciertas cosas, ¿verdad? Yo me congregaba, porque ahora la gente, hermano, con un catarro, y tal vez, hermano, el pastor no la ministró y con un catarro, ay, el pastor no me ministró, me voy de la iglesia. O una mala mirada. ¿Están entendiendo, hermano? Y quieren salir huyendo por cositas pequeñas, se quieren ir de la iglesia. Hermano, estaban pasando unas cosas ahí, hermano, y a mí me han enseñado a no andar como que es pelota de básquetbol de iglesia en iglesia. A mí me han enseñado, hermano, a echar raíz en una sola iglesia. Entonces, hermano, pasaban ciertas cositas ahí y yo le oraba al Señor, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? En muchas ocasiones, hermano, pero había ocasiones que me decía el Señor, quédate, todavía no, quédate, ya tienes que quedar. Nunca te muevas sin que tú pidas la dirección a Dios. Estamos aquí en la iglesia, porque ves, ciertas van a pasar ciertas cositas, pero también lo permite Dios, ¿sabe para qué? Para exprimir la naranja y formar carácter, pues, para quitar toda inmadurez. Más bien nos estamos adelantando al propósito de Dios, estamos huyendo a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ay, con estos remedios, yo ya no le voy a ver la cara al fulano, a la fulana, esta ya no le voy a ver la cara, ya no, ya, ahí no hay amor, ahí hay hipocresía. En la iglesia, hermano, hay de todo. Pero Dios permite esto, ¿sabe para qué, hermano? La piedra con piedra se afila. Estamos aquí en la iglesia. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema? Porque, hermano, lo que te quiero decir es, y pasaron ciertas cosas, ¿verdad, hermano, que estaban ahí? Yo le oré al Señor y le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Me voy o no me voy? ¿Qué hago? Y ya el Señor me dijo, salte, ya es tiempo que te salgas. Porque yo me salí. Hermano, pero ¿sabe? Le orando al Señor ahí en la casa, yo orando, ay, ya está la profecía, me dijeron que yo voy a ser pastor. Ah, me voy a ir a abrir un local yo, pues, para... Yo hablé con mi pastor de la asamblea y le digo, mire, esto pasó y esto. Y me dice él, mira, hijo, esa profecía de Dios se va a cumplir. No es falsa, pero sabe, yo te voy a decir algo. No hay nada más lindo que tener un pastor. No hay nada más lindo que te unjan como pastor. Eso es lo más hermoso. No te vayas a abrir obras. No, no, ese es un relajo. Lo lindo es que te unja y que estés bajo una bendición. Estamos aquí en la iglesia. Un consejo sabio. Yo le dije, amén. Mira, me dijo, date una vueltecita alrededor ahí. Date una vueltecita. Dios te va a guiar. Y cabal, Dios me guió, hermano, a la iglesia. Elohim Santo. Y cuando Dios tiene algo para ti, te abre puertas. Él te abre puertas sin nada que tú te pongas. Cuando te hacen el orden de Dios, hermano, eso es bonito. Dios respalda. Ahora la gente, hermano, van y se van, abren allá, le ponen, aleluya, ríos de agua viva, le ponen príncipe de paz, le ponen grandes títulos a la iglesia. Por eso es que hay un montón de iglesias, no porque Dios los haya llamado, hermano, en aquel día van a ser iglesias desconocidas. Imagínense, y va a presentar allá, bueno, mira, aquí traje un rebaño. Bueno, yo no. ¿Quién les dijo a ustedes que yo? Por allá van a estar las ovejitas, por allá. Estas también. Ay.
Tampoco las ovejas, porque imagínense, donde está el pastor, pues tiene que aceptar al rebaño. Yo voy a una iglesia y dice, mire, no la aceptamos a usted, pero al rebaño no. Yo le digo, si no me aceptan con el rebaño, mejor. Hermano. Entonces, lo mismo, hermano, hay un montón de, porque cree que hay tanta iglesia donde quiera. Vaya, pregúnteles. Y entable conversación. Bueno, ¿y usted quién era su pastor antes? ¿O bajo qué cobertura está usted? ¿O cómo fue que Dios no está doble casado usted? Hermano. Porque usted tiene que saber quién es su pastor, el que le va a ministrar, porque la administración es transferencia. Yo, hermano, transfiero lo que yo tengo. Pero como ahora la gente así buscan título y por allá se fueron a topar con los cabros. Allá está el cabro y está pastoreando más cabros. Como de transferencia de cabros hay ahí entre ellos mismos. No, hermano. No hay nada más lindo hacer las cosas bien. No te digo que esta iglesia, hermano, sea del... No, hay muchas que Dios llama y Dios respalda. ¿Cuántos dicen? Aquí hemos visto cuántas cosas, hermano. La gloria sea para el Señor. Él se pasea aquí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En una ocasión sus piecitos del Señor andaban caminando aquí, mire, con sus andalias y su vestimenta. Se paseaba aquí y se paseaba allá y revisaba, y Él se pasea ahí y te está viendo a ver qué mente tú tienes ahorita. Él se está dando cuenta de todo. Ay, voy a ir a comer colache, voy a ir a comerme la guardeburger más grande, un terol de café me voy a tomar. Hoy que Él sabe, hermano, todo lo que estamos pensando. Entonces, hermano, no, hermano, hay que hacer las cosas bien. Porque, aleluya, lo importante es atender el mensaje de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Hacerlo conforme Dios manda, no un desorden, hermano. No un desorden. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a ir terminando ya. En aquel día van a decir, Señor, mira, no hicimos esto. Señor, no, yo no los conocí. Yo no sé ni quiénes son ustedes. Pero aquí traje, mira, multitudes, miren. Todos esos, ustedes mismos armaron su propio evangelio con todas esas multitudes. No, y esa gente va a entregar cuenta hasta de esas grandes. No crea, entre más ovejas hay, es más grande el compromiso. Como decía de los hijos, hermano, entre más hijos hay, más lo mismo es aquí. Más grande, más compromiso, porque esto es serio. Y peor si el pastor es mudo, de esos perros que menciona Isaías, hermano, perro mudo, que le niega el alimento. No, hermano, yo prefiero predicarles a ustedes, ¿verdad? Que nuestro regocijo tiene que ser que nuestro nombre esté escrito en el libro. Eso es lo importante. Y lo demás también es importante. Le caemos encima a los diablos, ¿verdad, hermana Miriam? Y en el nombre de Jesús se han ido un montón de diablos. Y cuántas cosas. Vamos, hermano, a ponernos de pie. Ponte de pie. Filipenses capítulo 1, verso 15. Yo le anoté aquí, hermano, algunos predican para no... Dice aquí, algunos predican para no, dice, ay, aleluya. Yo aquí le puse en este título, quiero compartirte, algunos predican para postura, esa es la palabra. Algunos predican para una postura, otros para otra, otros para, algunos predican para no pasar. ¿Qué es lo que dice? Yo no le entiendo ni a mi propia letra, hermano. Algunos. Entonces, hermano, vamos a ver entonces mejor a la Biblia porque se me... Dice entonces Filipenses 1:15. ¿Estamos aquí en la iglesia?
Estoy terminando. Mire todas estas clases de prédicas que hay. Gloria a Dios. Aleluya. A veces ni yo mismo. Y es que todavía, me imagino que tenga mis años, hermano. Ya no mire, voy a usar espejuelos aquí. Dice entonces, hermano, capítulo 1, verso 15. ¿Todos estamos ahí, iglesia? Mire lo que dice, hermano. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien en toda confianza como siempre. Ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero, escuche, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, te quedaré, que aún permaneceré en todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero nada de todo esto, hermano, Pablo decía, nada de todo esto es más importante que estar con mi Cristo allá arriba, ausentes del cuerpo y presentes con Dios. Pero por causa de labor, del trabajo que hay que hacer, tenemos que lidiar con este cuerpo y lidiar con las ovejas que Dios da. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque aquí hay ovejas, hermanas. Mire, hermano, ¿qué sería de un pastoreo solo ovejas? Yo pienso, hermano, que no eran solo ovejas, hermana Luis. Solo ovejas. Pienso que era, hermano, es importante que hayan los cabros, ¿sí? Aunque cuesta lidiar con él. Yo ya me vi en el espejo que el perro está blanco, ¿verdad? Pero fíjate que a la vez digo yo, bueno, que esta cabrita, porque esta cabrita como que ayuda a formar el carácter de la otra, ¿verdad, hermano? Viéndolo bien, este cabrito rebelde, dice, bueno, que esté ahí, forme vayan, ¿verdad, hermano? Dice, hermano, que piedra con piedra
entre el río que la arrastra, va, se van afinando y se van afinando, afinando. Porque usted ve en el río, en los arroyos, va, ay, va a ondear, ¿dónde está la piedrita? Ay, qué chula está con esta. No crea ese proceso que ha llevado esa piedra, así, y se ha venido viniendo, arrastrando, topando con las demás piedras, hasta llegar a tener la formación, hermano, de alisamiento. Miren, nos vamos. Ay, qué cara. La mujer. ¿De dónde salió? Del país. Hermano. Pero Dios, ahí tiene que aguantarla, pues ya, lo que esté ahí, te dejen lo que crezcan juntos. Al final, ha cortado, o sea, el trigo, pueda que vea, dice, cortemos la cizaña, dijeron los no, déjenla que guste. No hace que cortar ustedes el trigo, corten la cizaña. Oye, si es una gran diferencia entre la cizaña y el trigo. Pero, ¿por qué está diciendo? Al final del tiempo, porque todavía va a haber una esperanza y una chance para la cizaña, para que se convierta en. Eso no vaya a ser que, ay, por ejemplo, si hubiera dicho, vayan pues, corten la cizaña. Para que entre el trigo. ¿Qué tal si más adelante ya están cortando el trigo? Cizaña ahorita, pero la fe de Dios es tan grande que aunque sea el hombre más rebelde y más cabro de cabros, ¿verdad? Que pegan duro, Dios tiene una fe tan grande, hermano, que va a cambiar. Ya si se le acabó el tiempo, ahí sí que se puede. Se le fue el tiempo. Estamos aquí, hermano. Entonces, no creas. ¿Cuántos aceptamos a Cristo aquí? Dios ya te ve en la fe de Dios, ya te ve pisando la calle de oro. ¿Usted cree que Dios piensa en fracaso para tu vida? Nosotros vamos que, ay, ojalá no viniera la Julana. Hay gente tan mala, hermano, así. Pero Dios no, Dios, tú aceptaste a Él, lo aceptaste. No creas que Dios dice, este ya me va a traer. No, la mente de Dios no es así. Este ya nomás es pura emoción. Cuando vengan los problemas me va a abandonar. No, Dios no es así. Dios ya te ve a ti con la fe que Él tiene. Ya, ay, amén. Entre hermanos. Padre, te damos gracias, papá, por